Y a la 1 de la tarde, 35 minutos, seguimos con más información en Oriente Noticias y lleguen los invitados vía videoconferencia para hablar de los temas de actualidad. Por eso a esta hora saludamos al coronel retirado José Luis Esparza, quien fue comandante de la recordada Operación Jaque realizada en el 2008. Coronel, buenas tardes, gracias por estar a esta hora con nosotros en Oriente Noticias. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer estar en el TRO. Gracias por considerar mi opinión. Coronel, se cumplen 14 años de uno de los operativos más grandes del ejército en el país, en las selvas del Guaviare, cuando se logró la libertad de 15 personas que estaban secuestradas, entre ellas la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. ¿Qué significado tiene después de tanto tiempo para el país este operativo? Bueno, gracias por la remembranza. Sí, el pasado 2 de julio fue un aniversario 14 ya de la Operación Jaque, una operación emblemática, sobre todo porque significó mucho en materia de respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las operaciones siempre son complejas al efecto de los rescates. En Santander se vivió un momento muy complejo del secuestro, recordemos esa época del EPL en que estuvo sitiada prácticamente la misma capital, y realmente estas operaciones en las que uno participa trayendo la vida a la gente son muy emocionantes. Siempre volver a la vida, ese delito del secuestro tan aberrante que ojalá la Comisión de la Verdad lo resalte y la Justicia Especial para la Paz lo resalte, siempre tenga la posibilidad de mostrarse con la realidad que fue. A veces no tenemos la visión de ello. Es una situación en la que yo no había salido sino hasta este año. Una salida de la fuerza, estaba haciendo curso para general y pues se mediatizó la situación, salió mi nombre a relucir, fui candidato de Ingrid Betancourt y por eso, vicepresidencial, y por eso nos unimos a Rodolfo Hernández para la segunda vuelta, y de pronto por eso hoy puedo hablar de ello, pero orgulloso, y creo que el país lo recuerda con mucho cariño esta situación. Coronel, en el marco del aniversario de esa importante operación para el país, desde luego con la libertad para esos secuestrados, ¿se tienen contempladas algunas actividades por parte de la fuerza pública? Sí, como te decía, el aniversario específicamente fue el 2 de julio, se hizo una celebración este año en Villavicencio, se desarrollaron las actividades de remembranza de la operación, se recordaron, se trajeron algunos ex secuestrados, se enviaron mensajes y siempre es un símbolo para el Ejército Nacional. Es una operación que por otra parte algunos sectores han atacado con tal vez el efecto de la victoria, lo que causó fue un efecto estratégico. Recordemos que tiempo atrás habían ocurrido esas marchas contra el secuestro. Entonces la coincidencia que se deja que posteriormente pues todavía significa una huella compleja, particularmente para los miembros de las FARC, hoy en día son el Partido Comunes, pero siempre está la remembranza y hay el lanzamiento de un libro que invito a leerlo. Yo tengo una red social que promuevo en Twitter, los invito a seguirlo, perdón. Este libro relata, después de 14 años, todas las vivencias. Es un proyecto que hizo el Ejército con las operaciones más importantes en lo que se llama la colección de oro del militar colombiano. Y esta operación tiene su libro, que casualmente el día de hoy a las 6 de la tarde tiene su lanzamiento. Y se va a remembrar de nuevo la operación Jaque. Coronel, hemos querido que usted participe o esté a esta hora con nosotros en Oriente Noticias, teniendo en cuenta el contexto en el que se dio esta operación y el contexto en el que está en este momento el país, los recientes ataques a la fuerza pública que se han registrado en diferentes puntos de territorio colombiano. ¿Qué decir o cómo reaccionar frente a esos ataques cuando hemos visto la participación de importantes integrantes de la fuerza pública precisamente garantizando la seguridad y el orden público en el territorio nacional? Bueno, esta circunstancia presenta una coyuntura importante. El Clan del Golfo ha recibido golpes muy importantes, ha sido un trabajo mancomunado que ha hecho el Ejército y la Policía. Sabemos del resultado que se dio con la captura de Octoniel y su extradición. Y desde hace mucho tiempo ha tratado de implementar esa modalidad del asesinato selectivo de miembros de la fuerza pública, se encuentren ellos en servicio o no, en unas acciones como hemos visto en muchos videos, ataques a mansalva, sin ninguna consideración, inclusive miembros de la fuerza pública que desarrollan otra actividad. Esto se muestra también al efecto que el nuevo gobierno ha planteado unas posibles negociaciones. Para el caso de estos grupos se habla del sometimiento a la justicia. Siempre las organizaciones subversivas
o cualquier tipo de organización, recordemos el tema de Pablo Escobar, se generaba presión para obtener algo, y la presión era el asesinato selectivo, los ataques terroristas. Son mecanismos siempre utilizados. Muchos de los miembros de estas organizaciones del clan pues, fueron también miembros de las guerrillas y entienden la modalidad de presión. Entonces, este tipo de acciones que se desarrollan específicamente en sus áreas de influencia muestran la posibilidad de lo que ya se planteó al concepto de la paz total ofrecida por el nuevo presidente Gustavo Petro. Un aspecto supremamente importante a considerar. Perdóneme que use la expresión, puede sonar un poco romántico el tema, la paz es importante alcanzarla, las negociaciones. La guerra, la estrategia general del conflicto se desarrolla entre negociar y reducir o neutralizar las acciones de los grupos terroristas, en este caso el Clan del Golfo. Sin embargo, hay una problemática muy compleja que viene siendo el tema del narcotráfico. La legalización del narcotráfico, que también se ha planteado, pues requiere de un compromiso de la agenda internacional. En materia de relaciones internacionales y en la geopolítica del narcotráfico, la circunstancia que representa en la legalización misma, si no hay un acuerdo internacional, genera complejidades. Entonces nosotros vemos en México esa política de AMLO cuando trató de hacer un acercamiento con los grupos y lo que hicieron fue crecerse. Estamos muy a la expectativa de cómo se va a plantear esta paz total. Es compleja. Seguramente habrá alcances tanto con el ELN como con el Clan del Golfo. Se ha presentado una presión. Los ciudadanos del común reclamamos que de pronto el presidente electo se pronuncie respecto a estos asesinatos, hable de ellos. Y es importante pues para hablar del propósito de la neutralización, porque están quedando muchachos muy jóvenes, policías recién salidas, que estaban cumpliendo otras actividades, están siendo vilmente asesinados. Estaremos atentos desde luego a esta situación que se viene presentando. Coronel, le agradecemos a usted por habernos acompañado en Oriente Noticias. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todos mis paisanos santanderianos y también de Norte de Santander.